Buenas tardes y bienvenidos al podcast Uniandes. Yo soy Sebastián Rinkel, estudiante de Administración. Yo soy Joana Sanabria, estudiante de Ingeniería Biomédica. Y yo, Mariana Camacho, estudiante de Arquitectura. Estamos reunidos el día de hoy para hablar sobre el tema de memorias de violencia, en el cual abarcaremos distintas perspectivas de las víctimas sobre los hechos ocurridos durante el conflicto armado en Colombia. A partir de esto, queremos mostrar cómo el conflicto armado en Colombia es una guerra que se desarrolla por solo unos pocos personajes, los cuales se aprovecharon y aprovechan de las situaciones de necesidad de las poblaciones pobres para que peleen sus propias batallas, convirtiendo así a algunos guerrilleros, militares, paramilitares y personas exteriores como víctimas de la violencia física del conflicto colombiano. Mencionábamos en un principio dentro de este podcast, les queremos exponer las perspectivas de todas las víctimas dentro del conflicto. Estas víctimas incluyen los guerrilleros y los militares en batalla, o sea, todos los que puedan abarcar este conflicto. Desde mi parte, me enfocaré mucho más en el estudio de la perspectiva de un militar, basándome en algunos de los hechos ocurridos en el libro De las Delicias al Infierno, 288 días en el poder de las FARC. En esta historia tenemos el punto de vista de un joven militar, el cual fue secuestrado por las FARC en su base militar Las Delicias. Este siendo uno de los muchos fracasos que tuvo el ejército colombiano en defensa contra los guerrilleros, más específicamente de las FARC. Estos fracasos obviamente se dieron por una razón, y esta es la falta de entrenamiento técnico, que sería el uso de armas, y el de entrenamiento psicológico, el cómo van a usar estas y cómo están preparados mentalmente para asumir esta labor. Y de aquí es donde hay que partir de la explicación del por qué los militares también son víctimas y no solamente actores del conflicto armado colombiano. Como sabemos, en Colombia existe la ley obligatoria del servicio militar a todos los varones del país. Pero ¿cuál es el problema de este? Pues bien, a todos, la mayoría de los jóvenes reclutados para este servicio son personas con bajos recursos, aquellas personas que no pueden pagar o exentarse por el servicio militar. Y si nos damos cuenta, al hacer esto una elección obligatoria, y más no por voluntad propia, se está sometiendo a los jóvenes inocentes a combatir y a dar su vida por algo que no los representa o que no tienen un conocimiento previo de lo que está ocurriendo. Esto mismo ocurre con las guerrillas, puesto que, como relata Julio Casas en Alias Felipe, excombatiente del ELN, él fue reclutado en base a la necesidad de ayudar a su familia en lo económico. En su historia, él cuenta que venía de una familia muy pobre y con problemas intrafamiliares, en el que su padre abusaba físicamente de su madre. El ELN, al ver su situación, le ofreció trabajo con tan solo 9 años de edad, a cambio de una ayuda económica mucho mayor a la de cualquier otra labor que le ofrecían en el pueblo de Caserío. Después lo metieron a un campo de entrenamiento donde lo prepararon para la batalla y le metieron en la cabeza su idiosincrasia político-militar. Después de unos años se desvinculó del ELN y se unió a las FARC, en donde vivió la guerra desde el enfrentamiento directo contra el ejército. De esto nos cuenta que vivió en condiciones muy hostiles que le afectaban su salud mental y física, donde perdió muchos amigos y donde perdió su moralidad y el respeto hacia la vida hasta que al final le perdió el sentido a la guerra y se desmovilizó. Al profundizar un poco más sobre el tema, con la lectura del capítulo 2 del libro Una guerra sin edad, Informe Nacional de Reclutamiento y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes en el Conflicto Armado Colombiano, podemos entender que el reclutamiento de Alias Felipe no fue una casualidad y que las guerrillas se enfocaban en reclutar niños y adolescentes que presentaran factores de necesidad económica y problemas intrafamiliares, entre otros, para aprovecharse de ellos y manipularlos o lavarles el cerebro, entre comillas, con más facilidad. Un poco después de el nacimiento de diferentes grupos guerrilleros, entre los años 2002 y 2010, en el mandamiento de Juan Manuel Santos, se creó un nuevo concepto
llamado falsos positivos. Esto fue un montaje de máquinas de muerte que reclutaron sistemáticamente a personas de zonas marginales que generalmente estaban en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos. Ellos fueron llevados a campos con la promesa de un trabajo, donde fueron entregados al ejército. Posteriormente fueron asesinados y presentados como positivos, término utilizado en el lenguaje militar para describir a los combatientes muertos. Entonces, por cada positivo, el ejército recibía un ascenso, dinero y permiso en una lógica que medía el avance de los enfrentamientos según un cadáver. Cuantos más muertos, mejor. Una frase que resume este afán de lograr resultados es el del general retirado Mario Montoya, que decía: yo no quiero regueros de sangre, quiero ríos de sangre, quiero ver resultados. A razón de esto se crearon diferentes grupos de familiares desaparecidos. Uno de ellos fue bautizado como MAFAPO, que era un grupo de las madres de Soacha de sus hijos desaparecidos. Una de las madres pertenecientes al grupo MAFAPO se llama Aidalí Galcelá. Hace casi más de 10 años, Aidalí Galcelá, a su hijo Diego se le ofreció un trabajo como militar. Esta madre no quiso aceptar, ya que era hijo único y por cuestiones de ley no se tienen en cuenta estos chicos. Pero él le rogó a la mamá y le rogó que por favor lo dejara, porque él quería aportar a su casa, quería aportar un poco de plata, ya que pues viven en una zona donde no había muchos recursos. Tiempo después, Diego desaparece, no vuelve a saber nada de él y más adelante es encontrado cerca de Cúcuta, en Ocaña, muerto. Lo trataron y lo llamaron como un falso positivo. Lo llamaron que era un combatiente de alguna de las guerrillas que habían podido ganar la victoria el ejército colombiano. Es por esto que esta madre se une a este grupo de madres de Soacha, de falsos positivos, y ella comienza a ir a marchas, a protestas, mostrando carteles de su hijo y de cómo lo mataron. Esta madre también nos relata cómo para ella es casi imposible perdonar, ya que no le han puesto una justicia a su hijo, o ella ni siquiera le han mostrado la cara de la persona que mató a su hijo. Ella recalca que para el bien, y para el mal, justicia. Pues no le ha parecido justo el hecho de cómo han matado a su hijo y han querido taparlo o tratar de olvidarlo, haciendo como si nunca hubiera pasado. Para terminar, la conclusión que le sacamos a todo esto es que tanto militares forzados como guerrilleros acogidos en base a la necesidad y los civiles que han sido heridos, violados y asesinados a causa de los enfrentamientos directos del conflicto armado en Colombia son y han sido todos víctimas de esta guerra sin importar su postura, estrato o bando en que se encuentre. La violencia ocasionada por el conflicto armado ha sido el principal atacante hacia nuestra sociedad y, como planteamos, las personas que fueron forzadas a participar de esta guerra y a los que se les lavaron el cerebro desde pequeños son una especie de daño colateral para los que en verdad pelean por una causa. Además, son solo unos pocos. Asimismo, los queremos invitar a leer y a escuchar muchísimas más perspectivas de estas víctimas que nos enseñan cómo fue vivir la guerra a primera mano. Muchas gracias por escuchar este podcast y hasta luego.